El esperado capítulo del Chigot viajando a Sapporo llegó al fin, y solo tengo que decir que desde el primer momento podemos ver cómo ambos nos muestran su complicidad y las palabras claves entre ellos. Comenzamos esta historia con ellos a bordo del avión, compartiendo anécdotas y momentos. En un determinado tiempo, Jungkook es quien confiesa que inconscientemente ambos querían venir a Sapporo. Jimin dijo, creamos muy buenos recuerdos aquí, como relajarnos en unas termas bajo la nieve. Quería volver a Sapporo por los buenos recuerdos de la última vez. Y claro que Jungkook tenía que recordarle su hermoso viaje a Tokio. Él menciona este viaje cada vez que tiene la oportunidad. Jungkook no está dispuesto a dejarlo pasar, y cada vez que puede nos recuerda que él tuvo la suerte de estar con Jimin en un viaje encantador. Jungkook dice, nuestro primer viaje fue a Tokio, por eso quería volver. Es increíble lo que Jungkook transmite con sus palabras, pero eso no es todo. Simplemente observen cómo lo mira, cómo en ese momento que recuerda el viaje a Tokio, su brazo está rodeando y acariciando el cuello de Jimin, y lo mira con una dulzura incomprensible. Definitivamente el G-Code nos demuestra que ese viaje fue especial. Ahora, muchas personas están diciendo que Jungkook dijo que ellos venían a este lugar por trabajo, pero no. Jungkook se refería que anteriormente habían venido, incluso lo dice más adelante. Confiesa que vinieron a dar un show y que incluso vinieron a ver niños. Esto lo hicieron con el grupo completo. Así que cuando Jungkook dijo venimos aquí por trabajo, no se refería a la vez que vinieron a Tokio ni a este momento, sino se refería a viajes anteriores. Ahora los vemos llegar al aeropuerto camino a Sapporo. Jungkook graba a ambos caminando por el lugar, pero vemos algo que nos llama la atención, y es que Jimin lo tiene sujetado. Luego ambos avanzan y Jimin toma el hombro de Jungkook, ambos siempre juntos y pegados el uno al otro, intentando mantener lo menos distancia posible. Es hermoso como ambos se ven juntos, se acercan y hablan. Un momento que nos muestran y es encantador es cuando Jimin está hablando a la cámara. No podemos ver las muecas que hace porque está con tapabocas, pero sí vemos a Jungkook, quien definitivamente se veía muy sonriente. Ambos comienzan a hacer cosas, como hablar, pero Jungkook sonríe y hace incluso un piquito con los labios. Todo esto encantador. Llegan al lugar donde pasarán la noche y lo primero que hacen es analizar. Jimin se sienta y ve los dulces que van a compartir, mientras Jungkook se dedica a sacar una cerveza. Conversan entre ellos y Jimin le cuenta sobre su nuevo álbum, a lo que Jungkook le dice que ya lo sabía. Como sabemos en el primer videoclip que Jimin sacó antes del álbum completo, es un videoclip donde aparecen niños, a lo cual Jimin dice, ellos me dijeron tío Jimin, a pesar de que yo les decía que solo me llamaran Jimin. Y así comienzan ciertas conversaciones entre ambos, hasta que deciden salir para que puedan cenar algo y traerlo al hotel. Es así como ambos van de camino tipo a una tienda, y en ese trayecto, Jimin comienza a jugar como patinar sobre el hielo, haciéndolo perfecto, pero cuando Jungkook lo intenta resbala cayendo, causando una risa incontrolable en Jimin, y ambos simplemente felices ante ese pequeño y para nada grave accidente. Cuando entran a la tienda a comprar algunas cosas para comer, Jungkook nos deja claro que siempre tiene presente a Jimin, siempre está atento hacia lo que él necesita. Entonces dice, al ver un aperitivo, a Jimin lo encantará. Si hay alguien que conoce perfectamente a Jimin, ese es Jungkook. Y claro, cuando ambos llegan nuevamente a la habitación, se dan una ducha y se alistan para comer. Y efectivamente, Jungkook nos demuestra que tenía razón,
y que lo que escogió fue del agrado de Jimin. Incluso Jungkook tuvo que darle la mitad del suyo porque Jimin quería más. Ambos continúan disfrutando de la comida y es ahí cuando Jungkook nos lanza un dato, y es que él dice que Namjoon le escribió una carta por primera vez cuando hizo su concierto. Jimin curioso le pregunta ¿en serio? A lo que Jungkook lo confirma. Él dice sí, me escribió unas bonitas palabras. Jimin le pregunta qué decía, a lo que Jungkook respondió que Namjoon le había dicho que no sabía cómo tratarlo porque él era el más joven, pero que sintió muchas cosas al verlo en el escenario y que ese día lo vio más genial. Jimin, sorprendido por la profundidad del mensaje, le preguntó si le había escrito el día de la presentación, a lo que Jungkook respondió que sí, que lo había escrito ese día. Jimin siguió preguntando si Namjoon había asistido al evento, a lo que Jungkook le confirmó que sí, y que incluso le regaló flores y se quedó hasta el final. Jimin, un poco apenado, le comentó que él no pudo asistir por cuestiones de agenda, pero Jungkook, siempre comprensivo, le respondió tranquilamente que estaba bien porque él sabía que había estado ocupado. Sin embargo, Jimin le aseguró que no pudo asistir, pero lo vio. Jungkook agradeció y le dijo gracias. Ambos, luego de esa conversación, deciden descansar y Jungkook dice algo que nos encantó. Nuestro viaje a Sapporo está a punto de empezar. Al día siguiente ambos se alistan. Jungkook obviamente se toma su tiempo, mientras que Jimin lo hace más rápido. Ambos siguen estando atentos a cualquier detalle, pero aquí hay algo que nos llama la atención a todos, y es que mientras ambos ven caer la nieve desde la ventana del hotel, Jungkook dice esto: mientras estemos en el ejército, cuando nieve recordaremos este momento. Esto nos da a entender que Jungkook quiere atesorar cada momento que pase con Jimin, pero la respuesta de Jimin causa más que una risa, y es que dice: ahora estamos viendo la nieve desde la ventana de un hotel y pronto la estaremos barriendo, haciendo referencia a las actividades que le esperan dentro del servicio militar. Es increíble como el J-Code, desde que anunciaron que entrarían juntos, no pararon de hablar del ejército. En los primeros días, Jungkook estaba un poco recio a querer mencionarlo, pero al parecer, después de que le aceptaron la solicitud para poder ingresar con Jimin, estaba más que feliz y dispuesto a hablar de esta nueva etapa. Ahora continuemos porque Jungkook volvió a decir algo encantador. Él dijo: ya estamos creando recuerdos, recordaré este viaje cuando estemos en el servicio militar. Ambos tomaron fotos del momento mientras viajaban en tren, y así comenzó su viaje. Ambos luego fueron a comer un poco, después se fueron a un lugar que era tipo un museo del whisky, donde bebieron y pasaron momentos agradables. En ese instante vimos algo un poco íntimo. Después de que tomaran las pruebas del whisky, ellos tenían que pagar, y Jungkook le dio su tarjeta a Jimin para que él pagara. Esta complicidad que tienen es realmente grande. Luego jugaron en la nieve como dos niños emocionados, pero siempre juntos, pegados el uno al otro. Y es así como termina esta aventura, con ambos tomándose una foto. El J-Code no deja de sorprender, y esta aventura en Sapporo es más que encantadora.